Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. Doctor, buenas noches. Vivian, Buenas noches, buenas noches. doctor. Buenas noches, Doctor, doctor. buenas Buenas noches, noches. Mayra, Ariel, buenas noches, Andrea, buenas noches. Doctor, buenas noches. Jaime, buenas noches. Buenas noches, doctor. Miguel, buenas noches. Buenas. Hernán, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Nelson. Ya, hoy día nos toca la víctima y el ofendido, ¿verdad? ¿A quién le toca eso, Jaime, verdad? ¿Estás Sí, lista? doctor. Sí, doctor, ¿me lo podría colocar, por favor, las diapositivas? Ya, me descargo ahorita y te aviso ya. Ya, A ver, doctor. un minutito. Gracias. Me has pescado en curva. Un ratito. Ah, ya la tengo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Eso, Sí, doctor, gracias. se ve. Estas son tus diapositivas, ¿no, Jaime? Jaime. Sí, doctor. Ya. Sí. Entonces tú me avisas para cuando le cambie. Tienes 10 minutos, ¿no? Ya, doctor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy día un poquito vamos a hablar sobre el tema que me ha tocado, ¿no? La víctima y el ofendido. ¿Me la podría pasar, doctor, hasta la tercera? 1, 2. ¿Ahí? Ahí. En un concepto básico, ¿no? De lo que es víctima, se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones que ocasionaran algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional eh, y pérdida, ¿no? De los derechos fundamentales. Sin embargo, la víctima para el derecho es quien se ve afectada por un acto delictivo. La persona que sufre la agresión, sufre la consecuencia del delito, es la persona, la víctima, objeto de nuestro estudio. Y ¿quiénes pueden ser víctimas? Las víctimas pueden ser cualquier persona que sufra la agresión, ya sea física, emocional, que le hayan producido daños corporales o físicos, como había mencionado anteriormente. ¿Me lo podría pasar, doctor, por favor? Sí, perdón. Estoy buscando. Bueno, la víctima y el ofendido. Una definición de lo que significa víctima, persona que resiente directamente la afección producida por la conducta delictiva, y el ofendido es la persona física o moral que quiere del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por alguna acción o omisión prevista en la ley. También podemos decir que para el derecho del ofendido es la persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Lo siguiente, por favor, doctor. Como nos había mencionado el doctor en alguna clase, en la anterior, si mal no recuerdo, dentro del Código de Procedimiento Penal, en el artículo 26 nos da más luces sobre lo que es la víctima en sus 4 parágrafos. La siguiente, doctor, por favor. Un poquito indagando, ¿no?, sobre otras legislaciones. No precisamente este tipo de clases de víctimas son las que maneja nuestra legislación. Algo es bueno
hacer una distinción también de la clase de víctimas que existen. Y como podemos ver ahí en el cuadro, son 5 clases de las que podemos encontrar. Una de las víctimas es la completamente culpable, víctima provocadora, que nos refiere, ¿no?, de participación, contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante no punible. Por ejemplo, agresor que muere, víctima del agredido que se defiende legítimamente. Después tenemos la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Vamos. Sí, el siguiente tipo de víctima, totalmente culpable, víctima por ignorancia o por imprudencia, grado de participación de mayor o menor contribución al hecho. El ejemplo más común que podemos encontrar, el de la mujer que fallece al provocarse un aborto, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor, doctor. En la 8 más o menos ya está. ¿En la otra? 8. Sí. ¿Ahí? Esta es la 3, sí. Este es el tipo completamente inculpable, la víctima ideal, un grado de participación, ninguna participación activa, ¿no? Por ejemplo, la bomba en un establecimiento público o la persona privada de conocimiento que es robada en la calle, por ejemplo, que comúnmente vemos, ¿no?, en nuestra sociedad. Siguiente, dos. Esta es la vindicativa, de acción con violencia, el grado de participación, comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Un ejemplo, esto se puede dar en la cárcel o los presos por delito de terrorismo. La siguiente, por favor, doctor. Esta es la quinta, no vindicativa, aceptadora, altruista. El grado de participación, no comete el delito. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dice Maximilian Kolbe, puede ser una organización terrorista. La siguiente, por favor, doctor. Cuando nos referimos a la víctima, hablamos de los daños que sufre la víctima, y bueno, me ha parecido a mí importante puntualizar el tema de la victimización también, que es el proceso que se debe, que en realidad la victimización estudia a la víctima, ¿no? Estudia los puntos de vista, y esta también se clasifica en 3 modalidades, que es la victimización primaria, la secundaria y también una terciaria. La siguiente, por favor, doctor. Aquí estamos con la primaria. Es aquella que está dirigida contra la persona o el individuo en particular, ¿no? La que ha sufrido el hecho delictivo. La siguiente, por favor, doctor. Esta secundaria, cuando el daño sufrido por la víctima es incrementado, consecuencia de la misma justicia, del mismo sistema de justicia, se podría decir. La terciaria, por favor, la siguiente, doctor. Y esta terciaria se refiere a que la víctima del delito no es solo la persona que sufre, sino también el propio autor o los terceros muy cercanos que pueden estar incluidos la familia, la sociedad y obviamente la víctima. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí está un poquito lo que es la victimología, que es la ciencia que se estudia a la víctima desde el punto de vista del sufrimiento, que ya les había mencionado anteriormente.
siguiente, doctor. Este es un pequeño cuadro que he encontrado como material, ¿no? Como referencia de más o menos los tipos de violencia que hay, que son psicológicos, físicos, sexuales, económicos, que en estas 4 figuras que se ven en el cuadro, así como pueden ser de diferentes maneras, de diferentes formas que se presenta el ser víctima de algún hecho delictivo, ¿no? La siguiente, doctor. Este cuadrito también refleja por género el grado de violencia que existe y por lo tanto el grado de víctima que se presenta en nuestro país. Eso es todo lo que he podido. La siguiente, doctor. He podido conseguir del material de estudio. Doctor. Gracias, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. Ya, nos has dicho que víctima es toda aquella persona directamente ofendida en cuanto a sus derechos fundamentales. ¿Podemos categorizar solamente a las víctimas en cuanto a afectación a derechos fundamentales? No, doctor, o sea, en realidad la víctima, como había mencionado, uno de los tipos de víctimas también puede ser el supuesto agresor, ¿no? Porque en determinado momento se puede demostrar que no ha sido tal vez el sindicado como lo puede manifestar la víctima, y obviamente también pasa a ser víctima, ¿no? Excelente. Una pregunta. Hemos visto bastante denominativo del Código Español. Aquí en Bolivia has podido diferenciar, has podido categorizar a las víctimas, el tipo de víctimas que existen. En realidad, doctor, a criterio personal, me parece que no tenemos muy clara esa situación en categorizar a la víctima. O sea, yo veo que en nuestro medio se la considera víctima a la persona que ha sufrido la lesión o el daño, ya sea psicológico, emocional o financiero inclusive, pero no catalogarla como nos refiere la legislación española. O sea, no he podido ver que se haga esa distinción de víctima. Distinción sí la hay, jurisprudencialmente hablando. Acuérdense que les he dicho que ya hace bastante tiempo, incluso desde el 2018, 2014, 2016, con sentencias constitucionales hemos categorizado a sectores vulnerables como víctimas, ¿verdad? Entonces ya les hemos dado una categoría especial y de protección especializada, previa y oportuna, como víctimas de una determinada sección propiamente dicha, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de violencia y personas de la tercera edad, ¿verdad? Esa es evidentemente, como dice Aimé, nuestro código no tiene una categorización absoluta sobre víctima en específico. Nuestro artículo 76 nos maneja evidentemente 4 numerales que nos dice la directamente ofendida, la persona o la fundación. Pero ya la jurisprudencia ha delimitado, acuérdense que siempre la ley sustantiva y adjetiva vamos a tratar de imantarla, corregirla, modificarla, tratarla, entenderla y analizarla desde la jurisprudencia, ¿ya? Muchas gracias, Aimé, muy interesante tu exposición, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien? ¿Preguntas? Ya. Nos vamos doctor, a pasar. Dime. Disculpe, y con el respeto de la sala y de su persona, me he tomado este tiempito para realizar mi exposición. Sin embargo, tengo hoy turno nocturno. Ajá. Y voy a retornar a mi oficina. Les ruego me entienda y me dispense, por favor. No te preocupes, está bien, ya has cumplido con tu exposición. Más bien, muchísimas gracias. Ya. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hernán, ¿estás listo? No. Sí, doctor, pero ¿me lo puede compartir la pantalla? Porque yo mandé en mi trabajo, tengo dos
uno en PowerPoint y otro en informe. ¿Qué se llama tu PowerPoint? Ahí trabajo, ay, no recuerdo. Es que con el celular no nos pasó. Ya no te Debería preocupes. estar en... Está en la plataforma tu trabajo. Por favor, los que tienen que exponer hoy día y no están con la posibilidad de poder compartir, por favor avísenme para que vaya descargándome o vaya anotándome sus diapositivas. Así no los perjudico. Porque tengo muchas diapositivas, pero no sé cuál es de cuál y cuál es de quién, porque no tienen nombres específicos. Mil disculpas, Hernán, ahorita conseguimos tus diapositivas. No están viendo mi pantalla, ¿no? Para que no estén viendo sus notas. De ti es evaluación PDF y PowerPoint con PPT. PowerPoint, sí, doctor. Eso, vamos a descargarnos el PowerPoint y listo. PowerPoint. Vos es asesor jurídico. Sí. Ahora sí, compartimos pantalla. Adelante, Hernán. Tú me dices para que cambie. Sí, doctor. Ya, buenas noches, compañeros. Me tocó hacer la breve exposición de asesor legal o asesor jurídico, que es básicamente llega a cumplir las mismas labores de un abogado, ya, pero la definición en el día a día más que todo se puede indicar que el asesor legal es más que todo a nivel empresarial o a nivel privado. ¿Por qué? Porque una de las pequeñas o grandes diferencias entre el abogado y el asesor, ¿ya? Es que el asesor debe prever todo tipo de contingencias, ¿ya? En el sentido legal, varios contratos, asuntos laborales, asuntos aduaneros, o dependiendo de la empresa en la cual esté dando las asesorías correspondientes. Ya, un asesor legal jurídico se define como un profesional encargado de asesorar a empresas en temas jurídicos. Es una figura clave a la hora de encontrar soluciones a problemas legales al cumplimiento de la normativa. Esa sería una de las principales casi funciones del asesor jurídico. Ahora, una de las diferencias entre el asesor y el abogado es de que el asesor, como le reitero, el asesor es el que agarra y previene los problemas que puedan ocasionar para la empresa, para la asesoría que les dan. Mientras que el abogado lo que hace es solucionar los problemas que han acontecido a raíz quizás de una mala asesoría. Ya. ¿Me lo pasa, doctor? Las obligaciones de un asesor jurídico son siempre precautelar el bien, el bien ya sea patrimonial, el bien jurídico de dicha empresa. Eh, ya. Más que todo en el ámbito de siempre precautelar. Esa es su principal función. No es de solucionar, porque para eso ya habría normas, habría acciones en las cuales ya se van directamente a dirimir en juzgados, en litigios, lo cual él también está capacitado para hacer, porque literalmente es un abogado en sí. ¿Quién puede ser un asesor jurídico? Un asesor jurídico puede ser aquella persona que está capacitada para dichas funciones, ¿ya? Es igual que un abogado, tiene las mismas prerrogativas o también tiene los mismos requisitos, ya que debería estar quizás inscrito en el Colegio Igual de Abogados. Los requisitos para ser un asesor jurídico, si bien no es tener el título profesional, pero lo cual sería muy recomendable inclusive para la misma empresa a la cual esté dando sus
sus asesoramientos correspondientes. También, inclusive, el asesor jurídico puede tener la ayuda de un técnico jurídico, ¿ya? En el sentido de que el técnico jurídico es alguien, podría decir que es alguien más especialista en la materia más que todo. ¿Me lo pasa, doctor? Gracias. La otra diapositiva. Ahí, ya. En acá se pueden ya, las actitudes y los requisitos para un asesor son las mismas las cuales debe poseer un abogado. Ya, el asesor tiene una formación en materia legal jurídica para todos los ámbitos que se requieran. Ya, igual tiene habilidades comunicativas como oralidad, profesionalismo y demás. Debe ser empático con todo, con la empresa en sí. Ya, debería tener las cualidades y las aptitudes, lo mismo que un abogado, pero siempre con las diferencias de que ellos lo evitan problemas. Ya, el abogado, doctor, se podría decir de que el requisito más que todo de los abogados son tener el título profesional y tiene la misma función del asesor jurídico, ya que un abogado puede igual asesorar, pero en forma externa. En el sentido de cuando ya hay problemas jurídicos, el abogado da las soluciones. No, eso no implica que el asesor no pueda dar soluciones, pero él es contratado más específicamente para precautelar y prever todo ese tipo de funciones. Ya en Bolivia, la ley de la abogacía también reconoce a los asesores. ¿Por qué? Porque ellos deben tener igual la misma categoría o la misma, el mismo, ¿cómo lo explicaría? El mismo conocimiento de un abogado. Eso sería mejor. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Una preguntita. ¿Qué sucede con los asesores jurídicos como funcionarios públicos? ¿En qué sentido, doctor? O sea, ellos igual son dependientes del Estado. Claro, pero ¿cuál es la función que cumplen? Porque evidentemente nos has hablado de un asesor jurídico y te agradezco porque el tema ha sido bastante claro y concreto, pero los asesores externos, por así decirte, digamos, privados, particulares, lo que tú quieras, no tienen, por así decirte, una limitante en su forma de asesorar o en la forma propia, pero en caso de los asesores jurídicos, digamos, como ser funcionarios públicos, tú sabes que la administración pública se rige por reglas. No haces más ni haces menos de lo que te compete. Ahí va mi pregunta. ¿Qué sucede con estos asesores jurídicos públicos? Porque son más especialistas en la rama. Un asesor jurídico en aduana directamente va a cumplir funciones solo para importaciones, para litigios en aduana, mientras que un asesor en el Ministerio de Trabajo, por así decir, tiene limitantes de que no se va a meter con aduana, solo va a ser temas laborales, temas de finiquitos y demás. Un administrativo que se llama en el Ministerio de Finanzas no se va a meter igual con laboral, solo va a hacer sus expresiones, sus limitantes son hasta su área, no meterse en otras áreas. Para eso también, digamos, hay distintos asesores en los cuales todos ven su área y no más, por así decir. Ya, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Ya. Conste. Vamos a ver quién nos toca. Después de Hernán nos toca Mayrana Segura Vivian Sofía, la defensa. Vivian, ¿estás lista? Sí, doctor.
doctor. Creo que no puedo compartir desde mi computadora, lo voy a compartir desde mi celular. Estás con función de compartir, si no me avisas y yo lo pongo. Ya, doctor. Un momentito. Sí, dice. ¿Se puede observar, doctor, la pantalla? Sí, súper bueno, súper clarito. Ya, entonces, doctor, buenas noches, compañeros. El tema que voy a presentar a continuación es la defensa dentro de lo que es el derecho constitucional. Ya, primeramente tenemos que definir qué es la defensa. Vamos a definir a la defensa como un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, por lo que éste debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico o de su confianza, o en caso de que no tenga, el Estado debe asignar un profesional para el imputado, para que se ejerza la defensa. La defensa es reconocida como un derecho a reaccionar frente a un ataque previo de carácter jurídico, que específicamente en el proceso penal está constituido por la imputación o atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho presuntamente delictivo, por lo cual el derecho de defensa se va a traducir en que el derecho del imputado debe ser oído a lo que éste manifieste cuando decida hacerlo y este sea tomado en cuenta por el juez para formar su decisión, aunque tales alegaciones sean completamente rechazadas. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque dentro de la Constitución, en su parte sustantiva reguladora de los derechos y libertades fundamentales, va a contemplar lo que son los límites del poder punitivo dentro de lo que es nuestra Constitución Política del Estado. En el capítulo 4 va a dedicar todo un capítulo a lo que es las garantías jurisdiccionales, dentro de lo cual está abarcado el derecho a la defensa. Nosotros no podemos hablar de lo que es un proceso justo y debido sin que exista la defensa. La defensa dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado se establece el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos establecidos en el artículo 256 y 410, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, dentro de los cuales se encuentra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José, donde establece en el artículo 8, primero, este pacto ha sido suscrito el 22 de noviembre de 1969, ya en su artículo 8 nos habla de lo que es las garantías jurisdiccionales. En el parágrafo 1 nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. También encontramos dentro de este artículo, en el parágrafo 2, en el inciso C, D y F, donde nos indica que la concesión al imputado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho del imputado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libremente o privadamente con su defensor, el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por ley. También nos indica lo que es el derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y
de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre algunos hechos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo 18.950 del 17 de mayo de 1982, el cual es elevado a rango de ley en 2019, promulgada el 11 de septiembre del 2000, establece el derecho fundamental de toda persona sometida a un proceso sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagarlo. Esto vamos a desarrollar un poco más adelante, lo que es la defensa material. Por otra parte, la Constitución Política del Estado, primeramente en su artículo 115, nos establece que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En el parágrafo 2 nos dice que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. También encontramos amparado este derecho en el artículo 119, en el parágrafo 2, donde nos indica que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensa o un defensor gratuito en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. Dentro de lo que es la defensa, nos habla sobre, en el caso de que la persona no cuente con los recursos económicos, también nos dice que está parado por el Código Procesal Penal en el artículo 8 y 9, y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la... Perdón, doctor. No te A preocupes. través de la sentencia constitucional 1556/2002, resolución del 16 de diciembre, el derecho a la defensa nos refiere dos dimensiones. Dentro de estas dos dimensiones se encuentra la defensa material, que está amparada por el artículo 8 del Código Procesal Penal, donde nos indica que se reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal desde el primer acto del procedimiento, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal, principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio. En el artículo 8 nos dice: el imputado, sin perjuicio a la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. La defensa técnica. La defensa técnica va a consistir en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena. También nos dice que con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante ley 2496 del 4 de agosto del 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. Dentro del artículo 9 del Código Procesal Penal nos dice que todo imputado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado desde el primer acto de proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable. La designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna desde el momento de la detención, a
apresamiento o antes de iniciarse las declaraciones del imputado. Si consultando el imputado no lo elige o el elegido no acepta, inmediatamente el cargo se le nombrará de oficio a un defensor. Eso sería todo, doctor. Si hubiera alguna pregunta. Gracias. Gracias, Vivian. Muchísimas gracias. Realmente clarito. Solamente te tengo una pregunta. ¿Por qué decimos que la defensa es amplia e irrestricta? Perdón, doctor. ¿Por qué decimos que la defensa es amplia e irrestricta? Puede ser, doctor, porque dentro de los elementos probatorios nos habla de que el imputado tiene derecho a defenderse en cualquier parte del proceso, tiene derecho a ser oído con el fin de garantizar el respeto a sus derechos constitucionales. Excelente, Vivian. Muchísimas gracias. Simplemente a manera de comentario, la sentencia constitucional 1556-2002-E es muy importante en cuanto a la referencia al derecho a la defensa. Como nos ha dicho, nos ha manifestado dos vertientes en su obiter dicta, es decir, en su razón de decisión o fundamentos jurídicos del fallo. Pero es una sentencia que nos ha dado tres caminos diferentes en cuanto al proceso penal. Muchas gracias, Vivian, por tocarlo, porque es una sentencia constitucional que trata sobre la indebida detención de una mujer en estado de gestación. Si la pueden leer es muy interesante porque les va a dar mucha luz en cuanto al derecho al trabajo, en cuanto a la gestación de la misma y en cuanto a la detención de la misma. Incluso en esta sentencia han fallado y ya Sucre ha devuelto condonando al juez a que repare los daños y perjuicios de la persona afectada en cuanto a la indebida tramitación a su defensa. Es muy interesante esta sentencia. Si quieren leerla, se las paso o si no la descargan del tribunal. Es muy linda esta sentencia en cuanto a la vertiente de la defensa material y técnica y en cuanto a la vertiente de la detención de personas en grado de gestación, porque este es un delito tratado por la 1008. Pero incluso esta sentencia ha condonado un pago de reparación de daños por el juez, en este caso a la persona que estaba siendo imputada. Muy interesante esta sentencia. Si no, voy a tratar de conseguir todos los antecedentes para que ustedes conozcan. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Vivian? No hay participación. Ni modo. Ya. Están calladitos. A ver, Cintia. ¿Estás en plataforma, Cintia? Sí, está aquí. Cintia. Hola. A la una. Buenas noches, sí. A las dos. Sí, Ah, ya, casi. ¿Puedes presentar o te lo presento? Le mandé a su WhatsApp personal, doctor, por favor. Para Excelente, pero ahorita. De ti es el imputado es. El imputado es, ¿verdad? Mi tema es el imputado. Gracias. El imputado. Esta es, ¿verdad? Adelante. Me avisas cuando quieres que lo cambie. ¿Cambio? Bueno. Ya, doctor, muchas gracias. Yo voy a iniciar hablando. Sí, doctor, el siguiente, por favor.
podemos dar un concepto sobre el imputado, que es aquella persona que presuntamente, decimos presuntamente porque no tiene nada comprobado aún, participó de un delito y en contra de quien el Ministerio Público va a realizar una acusación ante el juez, por lo que tiene derecho a no ser acusado por un delito hasta que la justicia así lo determine o hasta que no haya una sentencia. Entonces, el imputado podemos decir que es la persona que ha sido acusado formalmente. Debe haber cometido un delito o cualquiera sea el estado del proceso que se tramite en su contra, y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a esta cuestión o esta determinación que lo nombre imputado. El imputado tiene derecho a la presunción de inocencia, a conocer las razones de su detención, a comunicarse con un familiar o con su defensor, a la irretroactividad de la ley, a no ser sometido a detenciones arbitrarias ni técnicas de investigación que atenten contra su dignidad o alteren su libre voluntad, y a rendir pruebas. Como nos dice el artículo 102, el parágrafo 1 perdón. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado, en el parágrafo 3, nos dice: el imputado tiene derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano. En el artículo, el siguiente, doctor, en el artículo 5, está bien. El artículo 5, en calidad y derechos del imputado, nos dice que se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes y este código los reconoce desde el primer acto del proceso hasta su finalización. Se atenderá por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. También, el siguiente, doctor, por favor. En el artículo 6 nos habla sobre la presunción de inocencia, en el que nos dice que todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo, y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables de su aprehensión. También podemos observar que la imputación se realiza antes que la persona imputada sea llevada a juicio, durante la etapa de investigación del delito. Es en la fase en la que el juez la investiga. También lo hallé bastante interesante, que nos dice que el imputado tiene el derecho de abstenerse y declarar, y la decisión de no declarar podrá ser utilizada en su perjuicio. El imputado tiene derecho a ser tratado con debido respeto, como ya lo dije. Y si el imputado es un menor de edad, puede también intervenir en el proceso, pero sin embargo debe estar representado por quienes ejerzan la patria potestad, o su tutor o un representante estatal de protección, en aquellos casos en que no tenga presentación legal. El imputado no tiene que ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad. También se puede ver que si el imputado padece de alguna enfermedad mental que lo impida conocer los actos del proceso, se tiene que ordenar su reconocimiento psiquiátrico y se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 86. Como ya lo había dicho, el imputado tiene derecho a nombrar cuantos defensores necesite o estime. Eso sería, doctor. Muchas gracias, Cintia. Tengo dos preguntas. El imputado tiene esta calidad de imputado, pero ¿cómo vamos a
condicionar cómo vamos a entender esta calidad de imputado. Va a depender de qué para que lo tengamos como imputado. Va a depender de su conducta, de su acción, no sé, de algún tipo de circunstancia. ¿De qué depende esta calidad de imputado? De la participación presuntamente de algún delito que se le esté alternando, que se le esté atribuyendo, doctor. Pero se dice que es presuntamente, porque no tiene nada aún comprobado, y en la fase investigativa es por eso que se le dice imputado, se le denomina. Muchas gracias. La segunda pregunta. ¿En qué momento el imputado tiene la calidad de rebelde? Rebelde, cuando... Uy, no, me agarro en curva. Creo, doctor, si no estoy mal, que es cuando no no se ha sometido a todos los procesos y cuando no se han sometido, creo, a todos los debidos procesos y se publica pues sus datos y para su aprehensión ya. En sí es cuando no ha obedecido, no se ha sometido a la autoridad jurisdiccional del Ministerio Público o del juez, ¿no? Es cuando no se somete al llamamiento, adquiere una calidad de rebelde y el juicio va a continuar con o sin su presencia. Por eso se publican los datos. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, doctor, tengo una pregunta. Dime. ¿Hay clases de imputados? Esa es mi duda. ¿Referente a qué? Ariel. Al debido proceso, ¿hay clases de imputados? ¿Se lo puede clasificar? A ver, Cintia. Yo creo, doctor, que el imputado es uno solo, ¿no? Porque a uno se le está, o sea, recién se le va a probar y recién se le va a demostrar si ha tenido algún nexo con lo que se le está atribuyendo, algún delito que se le está atribuyendo. Eso, se llama el nexo causal, ¿ya? Ariel, imputados en cuanto a la diferenciación de los mismos solamente vamos a tener singulares o plurales, dependiendo la cantidad y el nexo causal que podamos nosotros tener en cuanto a la participación de un hecho punible, ¿verdad? Porque, no te olvides, esta persona como sujeto procesal, como la víctima, como el juez, como el Ministerio Público, va a estar revestido de derechos fundamentales, garantías constitucionales y lo que tú dices, el debido proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al imputado se le está tomando en cuenta en una posible participación, en una subsunción de un tal vez, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, mientras no adquiera calidad de acusado, estamos entendiendo que esta persona todavía es imputada, ¿verdad? En otras personas, en otros lineamientos jurídicos les dicen partícipes, ya no les dicen imputados, ¿verdad? En Perú, por ejemplo, partícipe, en México, en Ecuador, en Colombia, ya tratan de no utilizar palabras tan dañinas como, así decirlo, como imputado, ¿verdad? La doctrina nos ha enseñado esas dos, singular y pluralidad de imputados. Ariel. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pregunta. Doctor. Sí, Marco. A ver, una facilita le vamos a hacer a la compañera. si ya lo has dicho es que no es facilita. ¿Cómo se identifica a un imputado? Perdón, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor, compañero? ¿Cómo puedes identificar o cómo se identifica a un imputado? Con la participación, pues, de un delito. Se supone que se le está atribuyendo por el grado de participación que tenga en dicho delito. Está correcto, doctor. Sí, ampliando eso, no se olviden que todos los estantes y habitantes de nuestro Estado plurinacional, como dice nuestra Constitución Política del Estado, tenemos una identificación personal, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mientras no conozcamos la identidad de un imputado por la participación del nexo causal, se llama, y el delito va a seguir el Ministerio Público contra los autores, porque no hemos identificado a este imputado. Por eso se dice el señor Jorge Marco Espinosa Mendoza, con número de carnet 33, tanto, número, ¿no? Con domicilio en tal parte, nacionalidad boliviana. Ahí lo estamos identificando con la participación del hecho, ¿verdad? Porque estos datos son los que también nos van a servir para llevarlo a alguna audiencia de medidas cautelares. Si estos datos son correctos, si su domicilio es el que corresponde, si lo han encontrado, si vamos a poder asegurar si tiene familia, tiene profesión, tiene estudios, no sé. Situaciones por las cuales la identificación es muy importante. Evidentemente la identificación nos va a dar la participación de esta persona, de este sujeto. Ya, pero dentro de la calidad de imputado, nos importa mucho la identificación del mismo, o así como de la víctima. Y igual de los fiscales, por ejemplo, ¿no? Señor, qué sé yo, Jorge Marco Barrientos, fiscal de materia, se identifican, ¿no ve? Entonces, ahí está la situación procesal para que ustedes tomen en cuenta esa situación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién nos tocaría? Ariel. ¿Preguntas? Dime. Doctor, una consulta. ¿Habría algún tipo de procedimiento o se habría establecido algún tipo de procedimiento para el trato de lo que es el imputado? Porque como es imputado todavía se habla de una presunción, pero muchas veces acá es la política de tienes que demostrar que eres inocente. Y por ejemplo he visto que en otros países no se da esto. Por ejemplo hay cierto tratamiento con la legislación de Japón en la cual no se evita lo que es el tema de enmanillar a la persona para no afectar su imagen ante la sociedad, porque quiera o no, cuando por ejemplo acá hay algún hecho conocido, se transmite a través de los medios de comunicación, la persona aparece enmanillada, se pone su ficha, su imagen, y esta imagen va a circular por todo afectando de manera negativa lo que es su imagen, se quiera o no, pese a que la persona sea declarada inocente. Ya ha habido una afectación dentro de lo que es su imagen personal, incluso de su imagen familiar. ¿Habría algún tipo de procedimiento para el tratamiento del imputado? Lo que pasa, Vivian, es que tienes razón en eso. Hay muchos otros sistemas procesales que prohíben específicamente eso, la inculpabilidad de una persona, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos lo tan famoso, ¿no? Presentar a los delincuentes, a los autores, ya dicen, ¿no? De los hechos. Les presentan, les sacan su barbijo, les agarran de sus cabellos, miran la cámara y los otros están haciendo gestos, ¿no? Bueno, los que ya hacen gestos ya saben quiénes son, ¿no? Porque ellos hacen gestos para que no sean identificados. Pero desde ya nuestro Código Procesal Civil le otorga unos derechos y garantías al imputado. Y específico es lo que hemos hablado en cuanto a derechos. ¿Se acuerdan que la imagen tiene una característica de privacidad y de reserva? ¿Ya? Y ahí va a depender mucho el trabajo que tengan ustedes como abogados. ¿Por qué? Porque incluso se podría plantear una nulidad, un incidente de nulidad de obrados por vulneración de derechos y garantías constitucionales. Derecho a la imagen, específicamente un proceso específico o especial no existe. Pero sí tenemos jurisprudencia, por ejemplo, para el tratamiento de personas acusadas, para el tratamiento de personas sindicadas por delitos imputados en el sentido de minoría de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad o algún tipo de enfermedad de base o que no tenga cura, por así decirlo, ¿verdad? La jurisprudencia, por ejemplo, ha tratado mucho el tema de los imputados de la tercera edad. Les dan un cierto privilegio de situación por la cual se teme por su vida y que el castigo propiamente para ellos, por más que sea un inicio de un proceso, va a ser más doloroso que la vida que les resta, por así decirlo, ¿no? Entonces les dan el beneficio de la duda, por así decirlo, ¿no? Y este beneficio de la duda ya es propio, por más que el delito esté comprobado, como te lo menciono, ¿no? Entonces van a decir es una persona de la tercera edad, incluso las enfermedades que tiene hacen que la misma tercera edad sea un castigo para esta persona.
toda esta situación. El tratamiento diferenciado que puedes encontrar tú para imputados lo vas a encontrar más en el Código Niño, Niño y Adolescente, en el sistema procesal penal, ¿no? Ahí encuentras un tratamiento diferenciado para imputados. Ya en el demás proceso no existe propiamente un procedimiento, un reglamento que exista, ¿no? Evidentemente se tienen que seguir las reglas del proceso, pero no se sigue. Y ahí es como les digo, depende de ustedes como abogados cómo accionan, ¿no? Si van a permitir que su cliente haya sido evidenciado, porque eso ya se llama muerte civil. Por más que digan no había sido el que nosotros creíamos y pedimos disculpas, no, pues ya lo han publicado, ya han dicho que es un ratero, un maleante, un asesino, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eso se ha vuelto muy de moda por el tema de nuestros periodistas, ¿no? Y el popularismo de decir estoy haciendo mi trabajo por algunas autoridades, que es un poco complicado, pero eso ya va a depender de ustedes y cómo ejercen su rol de abogados, defensores, víctimas o imputados. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nadie? ¿Está clarito, Vivian? ¿O ampliamos? No, doctor, ya me queda claro, gracias. No te preocupes. Ya. Entonces, como no hay preguntas, nos toca Ariel Arau. Ariel. Doctor, ¿me podía hacer un gran favor? ¿Me lo podría compartir la pantalla? Está con nombre Expo. ¿Expo? Sí. Claro, pues, ustedes piensan que uno es adivino, ya, no, mentira. No se preocupen. Esas clásicas reclamos de mamás, ¿no? Tú piensas que soy adivino, piensas que me llueve el dinero. Mucha, ya estoy viejo. Qué barbaridad. No, doctor, para nada. Ya estamos haciendo esos reclamos, ¿no? Piensas que tengo mi bola de cristal. No, mentira. Esta es no, Ariel. Sí, doctor. Seguí, adelante, por favor. Mil disculpas. Primeramente, muy buenas noches, docente y compañeros. El tema que me ha tocado exponer es el defensor. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor, doctor? Dentro del defensor, podríamos ver, el defensor es el profesional abogado que defiende al imputado. Podríamos ver, hay dos clases de defensa, la material y la técnica. La material está a cargo del mismo imputado y la técnica es atendida por los profesionales abogados. La siguiente diapositiva, doctor, por favor. Esto lo podríamos ver en el artículo 9 del Código del Procedimiento Penal, defensa técnica, que todo imputado tiene derecho a la asistencia técnica, ya que desde el primer momento que se lo agarra al imputado, y esto es preventivamente, porque eso es irrenunciable, se le tiene que asignar, esto se tiene que dar sí o sí, mediante, hay varios procedimientos que vemos en el momento de la detención, tienen que sí o sí esto dentro del debido proceso mediante un fiscal, la persona que esté a cargo de turno. Doctor, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En el artículo 94, abogado defensor, está en el Código de Procedimiento Penal. Las declaraciones del imputado deben ser claras y precisas, porque tenemos que argumentar bien, debemos basarnos en procedimientos, debemos también tenemos que ver otras legislaciones si no se da en el caso. También se le tiene que hacer una asistencia técnica al imputado correctamente en el acto y en el preciso lugar, ya que en estos tiempos de pandemia se interrumpen a veces no se escucha bien las audiencias. También tiene que tener el conocimiento jurídico y debe saber hablar de lo que
se va a hablar en el debido proceso y debe también hacer las debidas preguntas. Podría pasar a la siguiente diapositiva, doctor. En el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 101, la incompatibilidad de la defensa. En el ejercicio del defensor, incompatiblemente, cuando éste hubiera sido testigo del hecho o participado en él, el juez o tribunal dispondrá de oficio o a petición de la parte la separación del defensor. En este podríamos decir que una persona que es imputada puede solicitar escritamente que se le separe al defensor si no está de acuerdo, ya que podría haber inconvenientes, ya que no se le puede haber un inconveniente que la persona no pueda entenderle. ¿A qué me quiero referir? De que esa persona en su idioma originario puede solicitar un intérprete, ya que con eso podría dilatar el proceso y esta persona puede pedir al juez, le puede pedir al juez para que se cancele, se suspenda la audiencia para que esa persona se pueda defender. Podría pasar a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. El imputado, obligadamente asumida por una o más de una profesión, deberán coordinar sus intervenciones, señalada una sola morada procesal y digital al final a facilitar las notificaciones. Aquí quiere decir señalar una sola morada al domicilio procesal. Eso quiere referir, y digital, el email, donde se le puede ubicar a esa persona, donde se le puede notificar, se le puede notificar por célula, por correo, se le puede hacer donde es su fuente de trabajo. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, doctor, por favor? Y en el numeral 6, incorporado al artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público por la Ley 1173, las atribuciones, las y los fiscales de materia tienen las siguientes atribuciones: asegurarse que la persona imputada que presuntamente ha cometido un delito deberá ser asistida por un defensor o defensora particular o estatal. El defensor público está investigando más sobre eso, sobre la Fiscalía General del Estado, y esto también tiene relación al defensor privado, porque con la asistencia técnica, con la defensa técnica, perdón, y en su caso el nombre de un traductor o intérprete. Deberá, según la Constitución Política del Estado, se le deberá asignar un intérprete para que pueda entenderle correctamente en su idioma nativo, porque el defensor deberá entender correctamente lo que le quiere decir su defendido. Y importante es el defensor técnico en calidad imprescindible. La siguiente diapositiva, doctor. Código de Procedimiento Penal, artículo 96, varios imputados. Existiendo varios imputados, estos prestarán sus declaraciones por separado. Esto no quiere decir que ellos no están obligados a dar conjuntamente sus declaraciones, pero ellos pueden solicitar a petición de todos que una persona les pueda representar a todos, que se los pueda defender para que se aclare la situación que están pasando.
evitará que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Todos pueden tener sus propios defensores. Artículo 103, defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo proceso podrá ser ejercida por un defensor común, salvo que existiera incompatibilidad manifiesta. Doctor. Sí. He acabado con la disertación, con la exposición, doctor. Ya. Esperemos un ratito. Muchas gracias, Ariel. Estamos sobre el tiempo. Tengo 2 preguntas yo, pero las vamos a dejar para el final ya, porque tenemos, creo, 2 exposiciones más pendientes. Miguel, creo que has expuesto la anterior clase, ¿no? Sí, Flores Crespo. Miguel ha expuesto la anterior clase, sí. Sí, doctor. Gracias, Miguel. Y ahora no tenemos a Rafaela y a Gabriela, creo. A ver, ¿quién viene primero? Ya, uy, seguiditos están de golpe. Ya. Rafaela, ¿estás en plataforma? Sí, doctor. Vamos. ¿Comparto yo o compartes? No, yo lo voy a compartir, doctor. Un segundito. Gracias. ¿Alguien más está aquí que no haya expuesto la anterior clase? Yo, doctor. Sí, no te preocupes. ¿Alguien más de Rafaela y Andrea? Chicos. Hola. ¿Alguien? No hay nadie. ¿Seguros? Bueno, ya. Seguí nomás, Rafaela, no te preocupes. Tal vez aparece en el transcurso. ¿Me confirma si ya se ve, doctor? Sí, se puede ver. Un segundito. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Yo les voy a hablar acerca de un sujeto procesal principal, que es el juez. Empecemos. ¿Quién es el juez? Vamos a entender que el juez va a ser la persona que va a ejercer la jurisdicción penal y va a estar caracterizado principalmente porque va a ser el encargado de resolver la controversia y de decidir el destino del imputado. Cabe hacer mención que jurídicamente no estamos hablando de un ser humano como tal, sino de un órgano judicial compuesto por personas físicas que pueden rotar sin vulnerar esta garantía. En cuanto a la facultad de los jueces penales, hay que recordar que el juez va a ser el representante del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, su facultad va a radicar en iniciar el proceso, dirigir la instrucción y resolver los asuntos penales por resoluciones jurisdiccionales. Hay que denotar que el juez tiene impulso procesal de oficio, al igual que la instrucción, ya que esta solamente se puede iniciar bien de oficio o bien por denuncia fiscal. En cuanto a la estructura jurisdiccional penal, recordemos que nuestra Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, establece que el Poder Judicial va a estar compuesta por 4 organismos: el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes Distritales, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. El Tribunal Supremo de Justicia va a estar compuesto por un presidente y 11 ministros distribuidos en 4 salas: una penal, una civil, una social de minería y una administrativa. Las cortes distritales que se van a encontrar en la capital de cada departamento van a estar compuestas por jueces de partidos y jueces de instrucción, ya sea esto en materia penal, civil, comercial, de sustancias controladas, de trabajo y seguridad social, entre otras. El Tribunal Constitucional. Este va a ser un órgano independiente que se va a encontrar sometido netamente a la Constitución Política del Estado, donde sus principales funciones van a ser el resolver o tener conocimiento de asuntos relacionados con la inconstitucionalidad de leyes, resolver el conflicto de competencias entre poderes y conocer los recursos de amparo constitucional y de acción de libertad.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura va a ser el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Dentro de sus principales atribuciones va a estar la designación de vocales a las Cortes Superiores, la designación de jueces y notarios, la administración del escalafón judicial y elaborar el presupuesto anual del Poder Judicial. A su vez, y esto es lo que más nos interesa, la estructura de la jurisdicción penal también va a estar compuesta por 2 cortes y un tribunal de sentencia. La Corte Suprema de Justicia en sala penal va a ser competente para conocer los recursos de casación, la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas y la solicitud de extradición, entre otras atribuciones establecidas en el artículo 50 del Código Procesal Penal. La Corte Superior de Justicia de la Sala Penal va a ser competente para conocer la sustanciación y resolución de recursos de apelación incidental y también de apelación restringida, la excusación y acusación de jueces de primera instancia y de ejecución, entre otras establecidas en el artículo 51 del Código Procesal Penal. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia se va a encontrar conformado por 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos. Estos van a ser competentes para conocer los juicios netamente que tengan que ver con delitos de acción pública o también, bueno, depende de lo que esté previsto en el artículo 52 del Código Procesal Penal. Dicho esto, hay que mencionar que nuestro sistema procesal cuenta o reconoce a 3 jueces, que son los jueces de sentencia, los jueces de instrucción y los jueces de ejecución. Los jueces de sentencia, entre sus principales atribuciones está el conocer juicios por delitos de acción privada, también el conocer los juicios por delitos de acción pública, siempre y cuando estos no tengan pena privativa o la pena privativa sea menor a 4 años, entre otros establecidos en el artículo 53 del Código Procesal Penal. En cuanto a los jueces de instrucción, entre sus principales atribuciones y competencias estaría el emitir las resoluciones jurisdiccionales que corresponden más que todo a la etapa preparatoria del proceso, como a su vez la resolución del proceso abreviado, entre otros presupuestos en el artículo 54 del Código Procesal Penal. Y por último, el juez de ejecución, que entre sus principales funciones que tiene a su cargo es el controlar la ejecución de las sentencias y revisar todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena. Esto también se encuentra establecido en el artículo 55 del Código Procesal Penal. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias, Rafaela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafaela. Muchas gracias. Andrea, y ahorita listo las preguntas para los 3. Sí, doctor. Por favor, mi amiga Rafita va a compartir mis diapositivas. ¿Quién? Pero tengo algún problema con mi laptop. No compartan, nomás no hay ningún problema. ¿O comparto yo? Sí, gracias. No. No, ya. Rafa me va a hacer el favor. Gracias. ¿Me dices, bebé, si cambio? Ya, te aviso. Gracias, mi vida. Rafita, no se puede ver. A la 1, a las 2. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer el tema del Ministerio Público. Siguiente, por favor. Hasta la 4. Gracias. Bueno, el Ministerio Público es una institución constitucional que representa a la sociedad boliviana ante los órganos jurisdiccionales
para velar el respeto de los derechos y garantías constitucionales, ejerciendo la acción penal pública. Esto está establecido en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Siguiente, por favor. En el artículo 226 hace referencia a él o la fiscal, que es la autoridad jerárquica y que es la representante de la institución. El Ministerio Público contará con los fiscales departamentales, los fiscales de materia y los fiscales establecidos por ley. En el artículo 228, igualmente establecido en la Constitución Política del Estado, hace referencia que el fiscal general del Estado solo puede ejercer su función por 6 años sin posibilidad de nueva designación. Siguiente, por favor. El marco jurídico es referente a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como es de conocimiento de todos nosotros, la Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema, es la norma positiva que rige la organización de un Estado, en la cual establece la autoridad, la forma de gobierno, los límites de los órganos públicos y defiende los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. La Ley Orgánica del Ministerio Público, que es creada el 11 de julio del año 2012 en el gobierno de Evo Morales, tiene el objeto de regular la organización, las atribuciones y el funcionamiento del Ministerio Público. Tiene la finalidad de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción pública penal e interponer otras acciones por la Constitución Política del Estado, por tratados internacionales que sean referentes a derechos humanos y las leyes. Siguiente, por favor. La misión del Ministerio Público es promover una justicia penal restaurativa, plural, pronta y oportuna, defendiendo los derechos de la sociedad y de las víctimas, contribuyendo a la construcción de una cultura de paz y un Estado constitucional de derecho. Siguiente, por favor. La visión es ser reconocida como una institución al servicio de la sociedad, caracterizada por su autonomía, independencia y confiabilidad. Siguiente, por favor. La finalidad es ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones en el marco establecido por la Constitución, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las leyes. Siguiente, por favor. Las características. Tiene 4 características que son la autónoma, independiente, constitucional y representante de la sociedad. La autónoma se refiere a que se autorregula, se administra y ejerce sus funciones específicas según su propia iniciativa. Esto está establecido en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Tiene 3 tipos de autonomía, que son la funcional, la financiera y la administrativa. La funcional hace referencia a que la designación de los integrantes se realiza con sujeción a los propios sistemas internos de carrera fiscal y de desenvolvimiento de actividades propias. La financiera, que son los recursos... Perdón, doctor. No te preocupes, seguí, no te preocupes. Seguí, no te preocupes. No hay nada más bonito que un perrito ladrando. Oh. No me he hecho callar al perrito. Perdón, doctor, lo que pasa es que mi perrita estaba ladrando, lo siento, mil disculpas. Déjale, no te preocupes. Bueno, voy a reiterar la autonomía funcional, que es la designación de los integrantes que se realiza con sujeción a los propios sistemas internos de la carrera fiscal y el desenvolvimiento de sus propias actividades. La financiera, que hace referencia a los recursos que son dispuestos por propia iniciativa y responsabilidad de acuerdo a las necesidades específicas del Ministerio Público. Y la administrativa, que son los recursos financieros y humanos, que son manejados por el personal interno,
con criterios técnicos propios, naturalmente supeditados únicamente a la regularización del control del sistema financiero nacional. La característica de independiente nos hace referencia a que no tiene subordinación con ninguno de los 4 poderes del Estado. La constitucional es que efectivamente es creada por la norma suprema del Estado boliviano y le otorga funciones específicas de defender la legalidad y la acción penal. Es representante de la sociedad porque la norma suprema le confiere tan solo la representación de la sociedad, porque la representación judicial de los asuntos del Estado los ve la Procuraduría General del Estado, que antes efectivamente también lo veía el Ministerio el Ministerio Público. Siguiente, por favor. Los principios rectores son 4. Unidad y jerarquía, obligatoriedad, objetividad y probidad. De unidad y jerarquía es que la entidad constitucional del Ministerio Público es única e indivisible. Está constituida por el total de los fiscales designados por sus propios sistemas de nombramiento, estructurada jerárquicamente para el desempeño de las funciones en base del fiscal general del Estado y los fiscales departamentales. Y el principio de unidad institucional, que tiene la particularidad de instituir la funcionalidad de sus actividades a través de cualquiera de sus integrantes. El principio de obligatoriedad, que tiene la obligación de promover la acción penal pública. O sea que todos los casos que se tengan como noticia que haya la comisión de algún hecho punible que afecte a la paz social. El principio de objetividad, que hace referencia como representante de la sociedad, que se debe partir del principio de inocencia, abordando con flexibilidad y humanitarismo para la efectiva realización del puniendi contra la persona identificada como el autor. Y la probidad, que persigue sus actividades en general estén inspiradas más que todo en el descubrimiento de la verdad sobre los hechos históricos y materiales. Y así se puede delimitar la culpabilidad del imputado si le correspondiera. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, las preguntas. Ariel. Doctor. Ya. Ahorita vamos a ir por cadena. Ariel, nos has hablado tú del defensor. El defensor es un sujeto procesal principal, indispensable, necesario. ¿En cuál de las categorías entra el defensor como sujeto procesal? Doctor, este defensor es muy necesario porque tiene que defender a la persona en el proceso que se le está imputando, dependiendo a los delitos que se le están atribuyendo, pues dependiendo el grado también de los delitos que ha cometido esa persona, ya que aquí en Bolivia no hay una sumativa de penas aquí en Bolivia, ya que se le atribuye, se le sanciona con el mayor delito, que es de 30 años. Okay. ¿Este defensor tiene obligaciones y tiene deberes? Su obligación es ejercer libremente y voluntariamente, ya que él en cualquier momento
puede renunciar, no puede ser obligado esa persona, doctor, ya que también para ser defensor internacionalmente tiene que contar con una maestría. De acuerdo a las investigaciones que hice, de acuerdo a las universidades, convenios que él tiene que ver también, también tiene que tener convenios con otros estudios jurídicos, ya que se maneja otra normativa, porque podemos ver en las noticias que traen de otros lados, traen abogados y demás, son personas especializadas en su área, ya que ellos conocen otras normativas, otras jurisprudencias, doctor. Ya, gracias. Para poder ver y específicamente para todos, en el rol del defensor en el Estado Plurinacional de Bolivia, todos los defensores públicos y de privados de oficio estatales se van a obedecer a la ley 387, que es la ley del ejercicio de la abogacía. La ley del ejercicio de la abogacía evidentemente nos da también muchas garantías como abogados, pero también nos da un régimen de deberes y obligaciones. El incumplimiento de estos deberes y obligaciones tiene un régimen disciplinario que a la creación del Ministerio al Ministerio de Justicia, específicamente al RPA, al Registro Público de Abogados, la ley 387 crea un tribunal específico por el Ministerio de Justicia. Este tribunal todavía no ha sido constituido. Lamentablemente lo que hace el ministerio es remitir al tribunal del Colegio de Abogados, ¿no? El Colegio de Abogados va a depender si estás o no estás afiliado y otro tipo de circunstancias. Ahí están los deberes, si no me equivoco, es el artículo 42 o 44. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer y no podemos nosotros pasarnos de esa línea, por ejemplo, porque antes no teníamos esa ley de la abogacía. Ahora sí, le van a dar una ley. ¿Ya? Muchas gracias. Ariel, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una consulta. Dentro de lo que usted preguntaba, la clasificación de los sujetos procesales, ¿el defensor público vendría siendo un sujeto principal? Principal y necesario, por la categoría que ostenta en el momento en el que va a actuar, por la situación procesal que vaya a devenir del tipo de proceso que se puede activar. Porque como tenemos proceso ordinario, proceso de flagrancia, proceso de cualquier otro tipo de índole, se puede hacer activar, dependiendo la modalidad en la que se active, ustedes van a catalogarlo como principal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la FEXC hay una oficina que dice defensores públicos o defensores estatales. Cuando restaban, por ejemplo, en el tema de la pandemia, a todos los catalogaban de delitos contra la salud pública, ¿no? No todos tenían abogados y ellos salían inmediatamente. Entonces, si no hubiese habido ese abogado, que lastimosamente los han hecho meter en proceso abreviado, los han hecho asumir una culpa como si estuvieran contagiados sin prueba alguna, ¿no? Pero dependiendo la actitud en el tipo de proceso que asuma el defensor de oficio. Porque puede que asuma en ese momento de defensa y diga, no, yo no te necesito a ti, yo tengo un abogado de confianza. Ya, entonces lo llevamos a otro lado. ¿Alguna pregunta para el Ariel? Sí, doctor. Meta. A ver, compañero, el defensor tiene 3 funciones importantes. ¿Podrías indicarnos cuáles son esas 3 funciones? Doctor, ¿podría ampliar en ese tema, por favor, doctor? No se vale. No, si quieres le pedimos que aclare su pregunta. Marco, aclara tu pregunta, por favor, si puedes. Ya, perfecto, doctor. A ver, frente a su exposición nos habla del defensor, todo lo que corresponde, pero hay que tener en cuenta que un defensor tiene 3 funciones, por eso incluso estoy diciendo 3 funciones importantes hacia su cliente, hacia su defendido. Esas 3 funciones yo
te indico que podrías exponerlas. Ya, de todas maneras, doctor, sirve para comentar, digamos, ¿no? Dentro de lo que es un defensor, lo más importante de esas funciones es, pues, la primera es defender, obviamente, para eso nos van a contratar, para defenderlo. Y la segunda es asesorarlo, hay que asesorarlo, ahí justamente es lo que se habla dentro de la defensa técnica, que tanto el abogado como el defendido debe tener una confianza, una mutua confianza. Ya estoy entendiendo. Lo que sucede, Marco, es que en ese tipo se llama, discúlpame que te corté, se llama garantías del defensa y de la defensor. Por ejemplo, la comunicación, que no puede ser interceptada la comunicación entre abogado y defendido. Es una garantía, por ejemplo, ¿no? El imputado puede asistir y comunicarse el momento que él quiera, personal o por llamada, con su defensor que haya elegido, o el defensor público, ¿verdad? Este defensor, por ejemplo, tiene que cumplir una función muy importante, que es la que tú dices, ¿no? El patrocinio fiel, no infiel, ¿no? El patrocinio fiel significa que como abogado las primeras funciones es la reserva y confidencialidad de información otorgada a nosotros. Es como cuando nos confesamos al cura. El cura no puede divulgar esta información porque ya está vulnerando el derecho a la privacidad y a la honra, ¿no? Desde esos puntos de vista, si tú lo manejas, es evidente. Asesorar es de lleno, es una función. Defender es de lleno. Pero no te olvides que la calidad de defensor que tiene un abogado particular, ya sea público o privado, reviste específicamente de esas garantías que te he mencionado, Marco. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O nos pasamos a las preguntas de... Doctor, Sí. dentro de lo que el compañero hacía referencia de que no se puede obligar al abogado defensor a tomar un determinado caso, ¿bajo qué parámetros podría excusarse el abogado defensor para no hacer la correspondiente defensa del imputado? ¿Y cuál sería el procedimiento que se sigue inmediatamente después? ¿O simplemente el defensor puede decir, no sé, yo me excuso y listo? Un abogado puede rechazar el patrocinio de cualquier caso que crea prudente en dos instancias. Que crea prudente no conocer específicamente la materia, o en específico por tener la moral, digamos, intacta, en el sentido de no poder tomar en conocimiento este caso por el hecho de que va a dañar a su imagen y a su moral, ¿ya? Los abogados pueden rechazar en cualquier momento el patrocinio, es decir, yo considero que la actitud o la situación de la persona que me está contratando para defenderla no es la correcta, no es la legal, porque el mismo, no sé, algún otro tipo de situaciones. No hay un fundamento específico o requisitos propios para que nosotros como abogados privados, porque el abogado de oficio, el abogado estatal no puede rechazar el caso. Aunque sea culpable y tengan todas las evidencias, tiene que seguir el caso. Los abogados privados sí podemos darnos el lujo de decir, yo no voy a patrocinar este caso porque considero que la afectación a mi profesión, a mi moral va a estar más dañada que el ejercicio de la defensa que yo pueda tener. Y inclusivemente puede que en algún momento no sea yo imparcial o no sea tome algún interés sobre este caso y pueda perjudicar a alguna de las partes. Entonces lo que solicita, digamos, a un juez cuando se lo ha nombrado o algo, le solicitan al juez que lo aparten del caso. Solicito que mi persona sea apartada, consiguientemente se señale la secretaría de su despacho como domicilio, para que me eviten notificarme cualquier otra situación, para evitar futuros incidentes y nulidades, por ejemplo. Ahí. ¿Preguntas? Doctor, una consultita. Sí. ¿Quién me estaba Doctor, preguntando? y en el caso de los abogados de oficio, Ajá. cuando están asumiendo una defensa, Sí. y en el caso de que póngase que la defensa ha sido totalmente ineficaz y dejativo en el proceso, y bueno, pues el imputado ha sido
ha tenido una sentencia ya condenatoria y demás, ¿hay algún lugar o algún ente donde uno pueda quejarse de la, digamos, mala defensa de este abogado, de la ineficacia? Administrativamente, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública tiene su máxima autoridad y inicialmente se va a tramitar un proceso administrativo sumario en el que se va a determinar la responsabilidad civil o la responsabilidad penal. Y en segunda instancia tenemos la denuncia al Ministerio de Justicia o al Colegio de Abogados, ¿no? Por el comportamiento alejado de la norma. Inclusive hay 3 tipos de faltas para los abogados, ya sean públicos o privados: defensa, faltas graves, faltas leves, graves y muy graves. Y tenemos que catalogar cualquier conducta de cualquier abogado, ya sea público o privado, dentro de ese tipo de sanciones, dentro de ese tipo de faltas. La inobservancia de la aplicación de la ley, por ejemplo, ¿no? El otro día ustedes estaban en una audiencia que lastimosamente los han sacado. La abogada que estaba ahí, la hemos hecho multar porque no tenía técnica de interrogación a sus propios testigos. Esa conducta, por ejemplo, es observable, es muy dañina dentro de los juicios, ¿no? Y específicamente para los públicos, administrativa, y la siguiente, disciplinaria, por la ley 387. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Alguien creo que quería hablar, ¿o no? Sí, no, ya. Rafaela, tengo una pregunta. Aquí, doctor, aquí. En cuanto... No te preocupes, si nos vamos a pasar unos minutitos me van a disculpar. En cuanto a la referencia que tú nos has dado, la calificación del conocimiento de los jueces de sentencia en cuanto a los delitos, ha cambiado la situación procesal por la modificación de la ley 1173. ¿Conoces esta modificación? ¿En cuanto a los jueces de sentencia o tribunal de sentencia, doctor? Jueces de sentencia y tribunales de sentencia. En cuanto al tribunal de sentencia, si no me equivoco, la modificación que se hizo por la ley 1168, ¿estoy bien, doctor? 1173. No tengo idea, doctor. Ya. La ley 1173 y 1226 del 2019 ha modificado la calificación de procesos que van a ver los jueces de sentencia y tribunales de sentencia. ¿Por qué? Porque han visto que los tribunales de sentencia veían más delitos y su carga procesal era más grande que los jueces de sentencia. Por así decirlo, los jueces de sentencia conocían casos y delitos de menos relevancia jurídica, es decir, hasta 4 años de sentencia, ¿verdad? Hoy en día, los jueces de sentencia, por la modificación de la ley 1173, están conociendo delitos de hasta 8 años, ¿verdad? Se les ha metido esos delitos, incluso están viendo delitos de violencia intrafamiliar y doméstica que antes no lo veían, ¿verdad? Algún otro tipo de delito más allá de los delitos de acción privada, ¿ya? Rafaela, los cambios importantes en cuanto a los jueces en penal ya no son de partido, solamente son de instrucción, anticorrupción o violencia, dependiendo del tipo de materia y competencia. Y ahí yo me he equivocado porque les he mandado mi anterior trámite de sujetos procesales. Ya no se llama Consejo de la Judicatura, se llama Consejo de la Magistratura. Le han cambiado el denominativo, evidentemente en la ley sigue, pero ya han creado un reglamento a la ley que lo llama Consejo de la Magistratura. Tiene específicamente las mismas funciones en cuanto a la situación. No tengo ninguna otra pregunta más, señor Rafael. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los jueces para Rafaela? ¿Alguna? Las 2, las 3, 4, 5, 6, ya, ninguna. Andrea. ¿Estás ahí? Ya. Primera pregunta. ¿Por qué decimos que el Ministerio Público es el director funcional de la investigación? Porque es donde nace el proceso, doctor. No. Está en la ley, en el Código Penal. Código Procedimiento Penal. Decimos que el fiscal es el director funcional de la investigación porque este es el sujeto procesal
que tiene a cargo, tiene la competencia específicamente de dirigir la investigación. El juez solamente va a conocer los hechos y los actuados por los cuales se está investigando a una persona en cuanto al hecho que se le esté subsumiendo y el bien jurídico que se está protegiendo. El fiscal va a tener esta atribución de director funcional porque es específicamente el fiscal el que va a determinar qué actos procesales son los que se van a realizar para la averiguación de la verdad material de los hechos. Ya, no se olviden eso nunca. El fiscal tiene a cargo, más allá de la persecución penal pública, tiene específicamente esta dirección. Si no tuviéramos una dirección, el investigador no sabría qué hacer, porque el fiscal le va a decir, tú tienes que investigar, recolectar testigos, hacer la inspección lugar del hecho, vamos a ir a hacer conmigo. Esta es esta atribución propia del fiscal, quien va a tomar la decisión en este caso de imputar, de sobreseír, de acusar, dentro de los elementos que recolecte como procedimiento penal, ¿verdad? Y el juez solamente va a decir, bien, has cumplido las reglas de legalidad, debido proceso, perfecto, se ha cumplido esta norma, ya. No tengo ninguna pregunta más con el Ministerio Público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que ya están de sueño, ¿no? Bueno, les agradezco a todos por sus exposiciones, realmente muy bonitas, muy interesantes. Les agradezco por tomarse el tiempo y rajarse, como dicen. Me han gustado todas las exposiciones desde la anterior semana. Las voy a subir para que tengan conocimiento. Les agradezco y por si acaso valoro mucho, y la calificación va más sentida al tema de la exposición y la oralidad, porque incluso el tema lo han podido tener del tema que yo he cargado en la plataforma, ¿ya? Es decir, que la forma en cómo ustedes han expuesto es la forma en la que vamos a calificar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, buenas noches. Sí, sí. Doctor, yo tengo problemas en la plataforma, no puedo subir mis trabajos, pero sí realicé el memorial y las diapositivas, no sé por qué no puedo subir el trabajo. No te preocupes, no eres la única. Muchos me han escrito y me han dicho que han tenido ese problema. He revisado la plataforma y parece ser problema de la plataforma, no de mí. Y por eso les he pedido que me lo manden a mi WhatsApp inclusivamente, ¿verdad? De esa parte no se preocupen, los que han tomado consideración y dentro del tiempo y me han enviado durante el plazo, vamos a contarlo como calificación, no se preocupen. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ninguna.